suprema alabanza al Cordero y León. Sea la gloria y honor al que vive por los siglos de los siglos, al que es digno de suprema alabanza al Cordero y León. Sea la gloria y honor, cantamos santo, 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 Dios todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 Dios todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús, oh Jesús, Jesús, oh Jesús, te amamos, Jesús, oh Jesús, mi Jesús, al que vive por los siglos de los siglos, al que es digno de suprema alabanza, al Cordero y León. Sea la gloria y honor al que vive por los siglos de los siglos, al que es digno de suprema alabanza, al Cordero y León. Sea la gloria y honor, cantamos santo, 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 Dios todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 Dios todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús, oh Jesús, el amado de mi alma. Jesús, oh Jesús, la esperanza de mi vida.
canción de las canciones que tú hiciste para mí, abrazada aquí a tus brazos, hoy te quiero decir, por ti late mi corazón, Jesús, te quiero adorar, sin fin es para ti. Todo mi amor, Señor, todo lo que soy, tómalo hoy. Oh, amado Señor, quisiera bailar hoy contigo, pues tú eres mi amor. Tómame y danza conmigo. La canción de las canciones que tú hiciste para mí, abrazada aquí a tus brazos, hoy te quiero decir, por ti late mi corazón, Jesús, te quiero adorar, sin fin es para ti. Todo mi amor, Señor, todo lo que soy, tómalo hoy, por ti late mi corazón, Jesús, te quiero adorar, sin fin es para ti. Todo mi amor, Señor, todo lo que soy, tómalo hoy. Mi ser tú cautivaste, sé que no dejaré de amarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Hola, buenas noches ¿Qué tal a todos, a nuestro bienvenidos. programa? Yo leo con alcance. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Quisiera presentarles primeramente a los que estamos en este momento en la mesa, que somos los mismos. Los que que yo hemos creo que van a estado decir cada ustedes miércoles. otra vez, pero sí, o sea, es bueno presentarnos de todas maneras. Aquí a mi izquierda, nuestros pastores, muchísimas gracias. Hola, Hola, buenas noches. gracias. Saludos a todos, bienvenidos. Y de este otro extremo, los jovenazos. Hola. Hola a todos. Sí, ¿Cómo están? Sí, aquí. y de mi lado, mi esposita hermosa. Y un servidor, José Luis, muchas gracias nuevamente, les agradecemos muchísimo. Recordarán entonces que iniciamos hace 15 un días. programa, sí, dos programas, ¿cierto? Hace Dos. 15 días, con este nuevo libro, el de Generales de Dios. Generales de Dios. Por ahí está, sí, perdón, excuse me. Aquí está, este libro iniciamos con un primer capítulo donde ya analizamos a John Alexander Dowie, ¿no? Y hoy vamos a iniciar el segundo capítulo que esperemos que ustedes ya hayan leído, que ustedes ya hayan estado ya totalmente familiarizados. De eso se trata, que nos ayuden a leer previo al programa para que podamos compartir, para que podamos platicar sobre lo que el libro nos dice, sobre el autor nos dice. Ahora, en este caso, la primera general, ¿no? Sí, la generala. La generala. María Woodworth Eater. Sí, pues creo que ha sido de gran enseñanza todo lo que el Señor nos ha mostrado a partir de la vida de Dowie, y pues hoy iniciamos con esta generala, con esta gran avivadora, María Woodworth Eater. Ella nació en 1844 en Ohio, en Estados Unidos,
y murió en 1924, o sea, murió a los 80 años. Imagínense, en ese tiempo la esperanza de vida era menor, entonces sería equivalente como si hubiera vivido 100 años en nuestra época. Se le conoce como la abuelita, porque era chiquita, del movimiento pentecostés. Ella tenía una misión extraordinaria que a mí me llama muchísimo la atención, donde llevó un espíritu de amor y de fortaleza. Ya vamos a ver con detalle todo lo que su biógrafo nos muestra en este libro. Fue una mujer con una misión increíble, con una fortaleza espiritual, le pasaron muchísimas cosas. Ya cuando empecemos a hablar sobre su vida, vamos a ver cómo pues ella perdió 5 de sus 6 hijos, tuvo que asumir responsabilidades económicas en su familia que quizá no le correspondían, le fue infiel, su esposo le fue infiel, terminó divorciándose. Bueno, pasaron muchas cosas en su vida, pero tuvo un ministerio extraordinario que nos deja una enseñanza y un ejemplo de vida a todos, porque aunque este libro comentábamos que sí va muy dirigido a pastores, a personas que tienen un ministerio, que manejan un ministerio, sin embargo creo que lo podemos aprender de él. Todo mundo podemos tomar enseñanzas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Le damos la palabra a Oscar García Jr. ¿Qué nos puede decir? Bueno, Oscar? yo les voy a hablar un poco de los orígenes de esta María. Como ya dijiste, ella nació en 1844 en una granja de Lisbon, Ohio. Para hablar de estas fechas tenemos que tener en claro que eran tiempos donde había mucha discriminación hacia las mujeres y mucho racismo en esos tiempos, y más en Estados Unidos, que era cuando se daban todas estas corrientes discriminatorias. Ahorita estaba viendo en otro libro sobre sus antecedentes antes de que ella tuviera su llamado, bueno, de su biografía, pues. Nos dice que ella tenía 8 hermanos. Y de esos, ¿sí eran 8 hermanos o con ella eran 9? Eran 8, ¿no? Eran 8 y tenía a sus papás no eran cristianos, pero nos dice el libro que repentinamente su papá enfermó y murió. De hecho, creo que fue el mismo día cuando enfermó. El mismo día, ella era niñita, creo que tenía, ¿qué? 8 años. 11 años. 11 años. 11 años, y fue de un golpe de calor. Un golpe de calor que le dio al papá. Y ese mismo día que enfermó, murió. Entonces, ella ahí narra en el libro que fue muy fuerte para ella, bueno, para la familia esa escena. Pues sí, no esperas que el mismo día que tu papá enferma y que no sabes que ni siquiera qué pasa, de repente muera. Entonces, te lo traen. Una muerte inesperada. Una muerte inesperada, Sí, entonces. sí, o sea, como dice, salió sano de la casa y lo regresaron muerto, regresaron el cadáver. Entonces, pues para empezar, yo creo que ha de ser muy fuerte vivir esa experiencia, y más a esa edad, siendo niñita, que no entiendes muchas cosas de la vida. Pero bueno, a pesar de todo eso, también nos dice que su papá era alcohólico, bueno, tenía problemas de alcohol, que era muy buen hombre, que era una persona pues que hacía bien las cosas, que se preocupaba por su familia, pero que tenía un ligero problema con el alcohol, que cuando tomaba una pequeña copa, el problema no era el alcohol, el problema era la primera copa, porque cuando se tomaba la primera copa, ya de ahí no tenía fondo esa. Era como las papas Sabritas. Entonces, eso no puedes comer una sola. Que no puedes tomar solo una, dicen. Entonces eso provocó que pues el problema que tenía con el alcohol afectara a su familia y estuvieran en situación de pobreza y pues problemas familiares, etcétera. Aunque era próspero, aunque era que un hombre bien, que trabajador, que se esmeraba, sí. Sí. Eso hizo que pues la pobreza y las situaciones difíciles llegaran a su familia. Dice que hasta tenía que llegaba a empeñar su ropa para poder tomar alcohol, ¿no? Y que llegaba a su casa y no tenía ni siquiera para qué darle de comer a sus hijos. Entonces, una situación no muy fuera de hoy en día, ¿no? También de lo que llega a pasar. Mucha gente. Pero, bueno, eso es parte de lo que ella vivió de niña. Ella tuvo que trabajar. Ella trabajó a esa edad después de que su padre murió, junto con su hermana, para poder no solo solventar sus gastos personales, sino para apoyar a su familia, ¿no? Porque su mamá, a pesar de que trabajaba y trataba de sacar adelante a sus hijos, pues era una familia grande.
Era una familia ya no de 10, sino de 9, porque su papá ya no estaba, pero... O sea, no era de la familia No, de no, 10. era la familia de... Ya era de 9, pero pues tenían que llenar... Tenían que darle de comer a sus hermanos, entonces pues ella y su hermana y su mamá se esmeraban por sacar adelante a su familia, lo que impidió que ella pudiese dedicarse a sus asuntos de la escuela, que pudiese tener una trayectoria educativa bien, como debía Como una haber niña, sido. ¿no? Ujú, como una niña normal. Entonces... Bueno, entonces Este es ella... otro programa. Esa es otra, esa es la familia feliz. Esa es otra esa no- historia. Ella no era Vivi. Entonces, ya espérense, ya me distraen. Entonces ya, ella no pudo estudiar a esa edad. Dice que mientras ella trabajaba, apenas si le daba tiempo, leía algo sobre los libros y trataba de aprender en el tiempo Lo más que que se, podía. ajá, en lo que más se podía. No iba a la iglesia por lo mismo de que no le daba tiempo. Pero ya en lo que sí nos dice este libro es de que a la edad de 13 años, un predicador oró por ella y le dijo que iba a ser una luz brillante. Que iba a ser una luz brillante. El predicador no tenía idea de lo que iba a llegar a ser esta mujer, pero oró por eso. Y ella recibió, entendió el llamado de Dios, dice aquí el libro que escuchó la voz de Jesús llamándola a oír a los caminos y los arbustos para reunir a las ovejas perdidas. De hecho, en el otro libro, nos dice que cuando ella recibió a Jesús, que ella lo único que pudo ver es recibió el amor de la cruz, ¿no? De ver lo que Jesús había hecho por ella, y creo que va muy enfocado al llamado en el que ella tenía, ¿no? De ir por las ovejas perdidas y llevarlos al amor de Jesús y sí, enseñarles lo que es la cruz. Entonces, hay que aclarar, era mujer, entonces la situación era No, complicada. pero lo interesante también es la visión que tuvo, Oscar. Ah, la visión, sí. La visión sí. que tuvo en ese momento, o sea, el Señor la llama, pero tiene una visión Aquí la tengo. muy, muy particular, ¿no? No, espérame, no me la digan así. No me sabía. Ella estaba, aquí está. Todavía no Dice, llega. ella tuvo una visión donde ángeles entraban a su cuarto, donde ella estaba, entraban a su cuarto ángeles y la llevaban al oeste, y sobre praderas, lagos, bosques y ríos, donde ella vio un amplio campo de sembrado de granos dorados. Entonces, mientras pasaba todo esto, ella empezaba a predicar en esa visión. ¿Y qué pasaba? Veía cómo los granos caían como gavillas, o sea, caían muchos granos y caían sobre esos campos de sembrado, y ahí fue cuando escuchó cómo Jesús le decía que así como caía ese grano, esos granos que estaba viendo en la visión, así iban a caer las personas cuando ella predicara. Entonces, eso fue una Y visión. no sabía lo que le Exactamente, Ale, o sea, imagínate ver esa visión y que ella no sabía qué era lo que iba a pasar, la significaba? manifestación del Espíritu Santo que iba ella a ser parte de su llamado, y pues simplemente lo vio, ¿no? Ya yo creo que después, cuando empezó a ver lo que pasaba, ha de haber dicho, oh. Sí, digo, si en la actualidad mucha gente se asusta. Exactamente, imagínate, En esa época. se asustan y ya saben qué pasa. Imagínate ella que no sabía qué pasaba y que era a través de ella que sucedían esas manifestaciones. Entonces, ella decidió dedicarse a Dios. A los 13 años fue cuando recibió el llamado de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Como en ese entonces no se permitía predicar a las mujeres, ni siquiera se les permitía votar, entonces aquí lo que el biógrafo nos dice es de que esta María decidió casarse con un misionero y estudiar, o sea, tener una vida normal, para así tal vez tener oportunidad en cuanto a su llamado, ¿no? Dice que se casó con un misionero que era P.H. Woodward, que Pero no era misionero. perdón, no era misionero, era el ex soldado, sí, es Exacto, cierto. un exsoldado. Ese fue el otro. El ex soldado. Pero en tiempos diferentes. No se le juntaron. Fue en tiempos diferentes. Ya me imagino diciendo, ay, perdón. Ay, perdón. Ay, Ya distraído. ay, no. Ah, no eras tú. Sí, no, Ay, no, fue con el ex soldado, perdón. recuérdenme que no cuente sí. mi biografía. Entonces se casa con este ex soldado que era P.H. Woodward para cumplir con su llamado. Y aquí yo me hice una pregunta. ¿Ustedes creen que ella trató de ayudarle a Dios viendo esos imposibles que se estaban presentando en esa situación? Tipo Abraham con Sara, de que Dios te dice algo y
y por tratar o ver la situación, la realidad de que se complica, digas, bueno, voy a hacer esto para ver si Por por ahí ahí es, va, por ahí ¿no? va la Porque cosa. yo pensé eso, dije, tal vez, no lo sé, es mi opinión, ella llegó a pensar, no se puede, soy mujer, no puedo predicar, mejor estudio, me preparo, me caso con un hombre y ya, Un pues... misionero con un- para poder andar El trabajando en las asunto- cosas del Señor. La cosa es, yo creo que sí tiene mucho que ver el entorno social, ¿no? Sí, definitivamente. En este otro libro, por cierto, se los comento, en este otro libro, en donde está su autobiografía de María Woodward-Eater, este libro fue escrito por ella, Signs and Wonders, y en este otro libro nos habla de que en la iglesia en donde su familia empezó a ir y a donde, como dice Oscar, no podía asistir porque ella trabajaba, a la edad de 13 años se convirtió. Esa era llamada The Visible Church, era la iglesia donde ella iba. Ujú. Y dice que en esa iglesia consideraban que la mujer no tenía ningún derecho, o sea, así de ningún derecho para trabajar en la obra del Señor. O sea, no solamente, no para ser ministro, para trabajar en la obra Yo del creo que Señor. ni les daban chance de ir a la iglesia, ¿no? Así es que cuando ella recibe el llamado del Señor, pues yo creo que ella, pretendiendo cumplir o seguir sí. en ese llamado, Como pues le- ella empieza a hacer un plan. Así es. Como cualquiera de nosotros haría un plan para Claro. poder cumplir con un objetivo, ¿no? Ella empieza a hacer un plan y su plan, creo que fue, pues el casarse con un ministro, casarse con alguna persona así para poderlo, Poder servir al para Señor. poder servir al Señor. El asunto es que no se casó con ningún ministro, Sino con un ex sino soldado. con un soldado que regresaba de la guerra civil, herido. No sé, me imagino que lo conoció, no sé qué tipo de relación hayan tenido, pero el caso es que Dice se casó. intensa. y dice Intensa, un sí. intenso noviazgo y después se Sí, casaron. así es, así es. Puntos suspensivos. Sí. ¿Verdad? Pónganle, piensen lo que Ahí, quieran. para que vean su novela. Cada quien haga su novela. Pero fíjense cómo cuando ella dice, me voy a casar con un misionero, y lo que ahorita decía Rubén, pues pensando cómo le voy a hacer, evidentemente ella no tenía la dimensión de lo que ella iba a hacer, ¿no? Es que más ella, bien el misionero fue después que tenía ya su llamado. O sea, No, ella pero ya tenía un ella ministerio. Sí. quería por eso, tener un marido de misionero para poder servir al Señor. Ella Exacto. fue el ex soldado, ¿no? exacto, pero a lo que voy es ese punto. Ella pensaba tener a un esposo, como un misionero como esposo, para que ella pudiera trabajar en lo que Dios le pedía. Ujú. Pero no sé si nos damos cuenta que el hecho de ser misionero iba a estar detrás de él. Detrás de- quizás. Pues no, o sea, ella dice, bueno, yo voy a hacer, o sea, todavía traía este asunto de la mujer, de todos los problemas, dijo, bueno, ¿cómo es que yo puedo hacer esto? Y su mentalidad en ese momento va a decir, bueno, pues le voy a ayudar a un misionero y ahí yo voy a trabajar, ¿no? Nunca pensó Que iba a ser que iba a ser ella protagonista lo que Dios le de tenía lo- preparado para ella, ¿no? Entonces, sí creo que es un poco diferente a lo que decías, ¿no? En el caso de que ella lo haya hecho por quererle ayudar a Dios, porque realmente ni siquiera tenía la dimensión de lo que iba a pasar, ¿no? Sí, como dice Rubén, pues una estrategia de ver, bueno, ok, quiero cumplir lo que Dios me pide, ¿cómo le hago? Teniendo todos estos problemas y todo, pues como ahora sí que, Sí, Señor, pues ¿de dónde, no? O sea, entonces dijo, bueno, pues hago esta estrategia, ¿no? Que no le salió, obvio, pero Sí, entonces ya teniendo al marido ¿tiene cuántos hijos? Cinco, Seis. seis hijos. Seis hijos. Tiene 6 hijos. Sí, de hecho... Muy intenso el cuando matrimonio. Cuando ella se casa con él, empezaron a trabajar juntos en la granja. Ellos, pero desde ahí pasaba algo, o sea, desde ahí se veía que no había fruto en lo que ellos trabajaban y que parecía como si todo estuviese fracasando. Después es cuando es madre de 6 hijos y trató de hacer una vida normal mientras Dios la llamaba. O sea, ella trató de ser, pues sí, dedicarse a las labores del hogar, ¿no? Y a ser una ama de casa, educar a sus hijos, pero Dios la estaba llamando. Entonces estaba casada con un hombre que no tenía deseos de estar en el ministerio, ¿no? O sea, eso es más que claro, ¿no? Ahí dice que no tenía deseos de estar en el ministerio y aquí pues eso yo lo puse como un dato interesante que cuando tienes un llamado
conocer gente que te apoya en tu llamado, conoce gente que te apoya en tu llamado y sean parte de él, y no trates de ajustar el llamado a las personas, o sea, Ya que diste de ser tus firme, conclusiones, como Oscar. les dice, no, Ya diste tus conclusiones. No, está bien. o sea, Dice que por si luego no le prestamos el micrófono. es que qué tal que yo creo, Oscar, que ese es un punto clave, ¿no? El que el no casarse en yugo desigual no solamente es la cuestión de fe, sino también el llamado. Si tú eres una persona con un llamado de Dios, pues pues busca una persona que tenga un llamado de parte de Dios, que vaya en ese sentir, que no tenga ningún problema en ello. Si no, al rato va a ser el problema. Porque ¿qué va a pasar? Un llamado es, en un matrimonio, es para los dos. O sea, a lo mejor Dios está llamando a uno, pero la pareja va a estar involucrada sin lugar a dudas, apoyando en el ministerio. Así es que es bien importante ver lo que tú estás haciendo. De otra manera, se convierte en una oposición. Sí, claro, y puede tumbar tu llamado que tienes de parte de Dios. En vez de coadyuvar contigo a ir adelante, a tener éxito, te va a ser un freno. Y, ¿no? fue un ejemplo de lo que le empezó a pasar a esta María, porque por dedicarse a las labores de la casa, yo creo que a tratar bien al marido, a sus hijos y todo, y empezó a alejarse bueno, no alejarse, pero simplemente estaba estancado en esos tiempos el llamado de Dios. No tenía tiempo, entonces... Dice el libro que ella siempre, o sea, Dios siempre estaba insistiendo, ¿no? Buscándola y el llamado, ¿no? Y ella pues decía, ¿cómo, no? O sea, espérate, tengo 6 ahora hijos. tengo hijos, entonces... Tengo que atender a los hijos. al Y esposo. luego trabajamos y no hay frutos. Sí, yo entonces... creo que económicamente tampoco les iba bien. Hay que poner ojo en las personas con las que nos juntamos cuando tienes un llamado, que te apoyen en el llamado y que no por tú ayudar a las personas, que no es malo, de hecho lo debemos de hacer, pero no te enfoques más en darles satisfacción a las personas en lo que ellas quieren por desviar tu llamado. Bueno, ese era un entre paréntesis. Después, casualmente las cosas empezaron a ir mal y 5 de sus hijos murieron por diversas enfermedades. El libro dice que no, bueno, el biógrafo que María nunca culpó a Dios, pero dice que ella necesitaba respuesta para el dolor. Y no culpó a Dios, bueno, es que en este otro libro... En este otro libro va ella narrando cada una de las muertes de sus hijos, cómo fue, y en todos los casos, todos sus hijos tuvieron una visión de que iban con Dios, que iban con el Señor. Y entonces los hijos se lo dijeron a su mamá, le decían, no te preocupes, mamá, o sea, ya me voy con el Señor, ya viene por mí. Entonces ella estaba como que mucho más tranquila de saber de que sus hijos mismos estaban en las manos de Dios y cuál era su destino. Sí, claro. Una de las hijas que murió, no estoy seguro cuál, ahorita estábamos viendo que si era la tercera, que si la cuarta, que si no sé quién. Una de estas hijas tuvo una visión de que ella también ya iba a morir, de que ella ya se iba con el Señor, pero ella vio a sus hermanos en el cielo, en praderas, en lugares hermosos, en lugares en donde crecen las flores, en lugares hermosos, y vio a sus hermanos que estaban felices y le decían, ya vente. Tipo la cabaña, ¿no? Ajá, le decían, ya vente. Y entonces le platicó eso a su mamá y le dijo, ya, llegó la hora, me voy con el Señor y voy a estar con mis hermanos. Dice, y sé que tú vendrás también. Y sé que tú vendrás también, le dijo algún día, ¿no? Que iba a estar con ella. El caso es que creo que esa es una razón por la que ella pues no culpó ni sufrió, que eso hizo más fácil su duelo en términos tanatológicos, ¿verdad? De hecho no tuvo duelo. De hecho no tuvo duelo porque pues fue muy adelantado. Porque ella sabía, entonces no había mucho
inconveniente en ella para entregar a sus hijos. Lo contrario de su esposo. Su esposo Que ese sí se fue para abajo y que Sí, dice que nunca más volvió a tener ganas de nada. Perder 5 hijos está... Sí, cañón. Él sí tuvo un duelo. Él sí tuvo patológico. un duelo Actual. y muy fuerte, ¿no? Un duelo terrible. Pregunta de Entonces, examen. ve que aquí, Pregunta de examen, a ver, ¿qué tipo de duelo era? y aquí el autor, bueno, nos dice Roberts que en un párrafo que ella, a pesar de que no culpó a Dios, ella necesitaba respuestas para ese dolor, así lo dice. No, María sabrá si sí o si no. Pero que buscando respuesta a eso, buscó en la palabra de Dios y al leerla se dio cuenta cómo mujeres habían sido utilizadas por Dios. Ahí fue cuando empezó a haber respuesta el autor, de hecho, hace un comentario, es meramente un comentario del autor, nadie va a saber, es subjetivo decir sí o sí no, pero él dice el comentario que, a ver, déjenme lo busco rápido aquí. Tal vez, está, ¿no? de que no es de que culpe ay, espérense, estoy No es hasta que el Dios otro se haya lado del llevado libro. Ajá, de que Dios no haya matado a sus hijos, sino que lo que él dice es que si desobedecemos directamente a Dios, nuestras acciones abren la puerta a la obra del diablo. Al fin y al cabo María no sabía qué seguir, ¿no? O sea, no tenía Yo siempre he pensado con fe que si yo me encomiendo a Dios y yo estoy en las manos de Dios, el diablo no tiene nada que hacer. Exacto. Así es Entonces, que- después Y la palabra dice que no nos puede tocar. o Así sea, es que absolutamente no. Exacto. Yo sí creo que para que ella pudiera cumplir su ministerio, los hijos estaban estorbando. Y entonces el Señor dijo, pues vénganse para acá conmigo, los recibo con Mayor gusto y con placer. mucho gusto y mi Dejen que hijita- su mamá chambee. Son míos, y- claro. Ponte a trabajar en lo que mi te hijita mandé. a darle, ¿no? Sí, porque digo, había estas enfermedades en ese entonces, Era lo ¿no? que Sí. iba a comentar. Tuberculosis, como, la mayoría como de para ellas. también dejar o tratar de entender que no es que No fue Dios obra de Dios. haya dicho me Sí. las llevo, sino que dice la palabra que todo es para bien, que todo ayuda para bien. Y ese momento era el momento ideal para el Señor decir, pues ya vénganse conmigo, y entonces ella puede trabajar ahora sí en mi si obra, no hubiera Porque podido. justo fue cuando ella dice, bueno, ok, pues ya ahora, como tú decías, empieza a buscar, ¿no? En la ¿Y ahora qué palabra. hago, no? ¿Y ahora qué hago? Me sobra tiempo. Sí, ¿no? ¿Dónde he visto eso? y sigue también con la idea de que como una mujer y todo, pero entonces busca en la palabra y ve cómo Dios Le empieza a las hablar, mujeres. sí, Son y mujeres. utilizaba a mujeres, y podemos ver que ahí María, bueno, no sé, esa es mi opinión también. Yo puedo ver que aquí María creía en Dios, mas no en ella misma, porque ella pues ponía el pero, ¿no? De soy mujer. De hecho el libro lo dice, que ella decía que era mujer, o sea, que ella no podía predicar a las personas. Y fue cuando leyó la profecía de Joel, ¿no? De que tanto niños como niñas, como hombres, como mujeres iban a Recibir el Espíritu Santo. exacto. Entonces, bueno, ¿qué Perdón, pasa? además, hay otra cosa que ver ahí también que es muy importante, que a través de las enfermedades de sus hijos ella también se deterioró en su propia salud, de tal manera que también era otro factor en contra de ella de poder llevar a cabo el llamado que Dios tenía para ella, dado lo débil que ella ya estaba. Pues me imagino, sin tantas, al tener que tener muchos cuidados con sus hijos, pues se fue deteriorando su salud. Entonces eso también es importante ver que por no tener tantas medicinas como las que tenemos en la actualidad, tantos cuidados, pues también ella estuvo deteriorada, y pues era otro punto en su contra de decir no puedo, ¿no? O sea, ya no tengo, o sea, tengo que atender a mi hija, a la única hija que tengo, y aparte estoy enferma, entonces hay que ver eso también. Y sí, digo, es que son obstáculos que hay de repente, ¿no? Obstáculos que se presentan. En el caso de ella, el ser mujer era un obstáculo enorme. ¿no? Y nos damos cuenta que la oposición no necesariamente siempre tiene que ver con temas religiosos o en cuanto a iglesias, pues de que las personas no te acepten o que te empiecen a criticar.
En Dowie pasó así, Es pero que con sí. María fue a través de su familia, con enfermedades. Pero es que obstáculos es que si es mujer, que si es la raza, ¿no? Cuando lleguemos a Seymour te vas a dar cuenta de un obstáculo que era la raza. El moreno. O sea, todos sus amigos. El Blackie. Sí. Era el Blackie. ¡Ay, el La Blackie! La- Lucky Luke. obstáculo es el dinero, no Sí, tener sí, sí. el suficiente dinero. O sea, hay obstáculos. El asunto es que, bueno, yo veo que esta unción impresionante que ahorita al ratito vamos a ver de todos los manifestaciones, maravillas, todas las cosas que ocurrían a través del ministerio de María, fueron lo que Dios le dio a ella para resolver el obstáculo, ¿no? Para quitar el obstáculo que había en medio, ¿no? Según dice el historiador, ¿no? La primera vez que predicó fue a un grupito muy pequeño de personas, Que la mayoría era su familia. familiares. su propia familia, Su en casa. su casa, y cuando les habló, cayeron. Imagínate ese Salieron momento, o sea, corriendo. Salieron Otros corriendo. huyendo, Ahí hay- otros llorando. Ahí había recibido su visión. Ella había visto que iban a caer las personas como esos granos. Imagínate estar predicando, porque ella no predicaba que la gente se iba a caer. No. Yo creo que ella predicaba gente se caía. ella predicaba de cualquier predicaba tema de la del palabra evangelio. y la gente Salvación. se caía. Entonces, imagínate. Pero ella no, bueno, según el biógrafo, ella no entendió esa visión, sino Hasta hasta muchos cuando años fue, después. ¿dónde fue? ¿En qué ciudad? En Indiana. Indiana. en el estado de Indiana. En donde ella pudo ver, ¿no? Claro. Realmente pudo Entender. ¿no? Esa situación. Pero regresando a lo que decías, yo creo que yo pienso que más que ella no creyera en ella misma, o sea que no, sino que ella veía todos estos obstáculos y además decía, bueno, es que yo no sé cómo, ¿no? Hasta cuando va a predicar, le dices, Dios, No sé Señor, qué pero decir. ¿cómo no sé qué decir, ¿no? ¿Qué Creo que hago? nos No pasa, soy muchos, ¿no? preparada, ajá. Creo que eso nos pasa a muchos ahorita, ¿no? O sea, Señor, pides que vayamos y que hablemos con él, pero ¿qué le digo, no? O sea, no sé qué decir, ¿no? Y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a hablar por ti, yo voy a poner las La palabras. guía del Espíritu es Entonces, maravillosa. ella se atreve a hacerlo, por eso creo que no es tanto que no creyera en ella, sino que al ver tantos obstáculos, tantos en contra, cómo le hago y todo, se le dificultaba, ¿no? Da el paso creyendo en Dios y fue cuando Pues empieza el boom. Pero qué impresión, ¿no? Pero Que qué se impresión. le caen. Y que se echan corriendo, yo creo que más que se echan a correr Y que se quedan ahí llorando tanto y todo, tiempo, ¿no? O Pero, sea, que se pero fíjate quedaban que ahí. esto me recuerda, ahora sí que viene a mi memoria. Hablando de la familia de Dios. Viene a mi memoria. Algunas personas que me comentaron eso, es chistoso, ¿no? Una familia llegó a nuestra congregación y venían de otros lugares, ¿no? Pero llegaron a la congregación, estuvieron durante algún tiempo y entonces el papá de la familia me platica que recibe a algunos en su casa, que les habla del Señor, empieza a orar por ellos y que la gente se empieza a caer. Y él dice que estaba sorprendido, que pues, ¿cómo crees? Si él había criticado tanto que las personas se cayeran, incluso dentro de nuestra congregación, no lo aceptaba, aunque estaba en la congregación, no le gustaba que la gente cayera. Cuando él empieza a orar por las personas que habían ido a su casa, la gente se le empieza a caer. Y entonces él estaba entre asustado e impresionado. Ese era ¿no? lo que decía que no y le pasó. Así es, él decía que no. Y a él y por Y a él medio le de pasó. él, sí. Alejandra me comenta que la primera vez que oró por una persona, ¿verdad? Que se le cae. Que se te cae, que tú la abrazas a esa persona, ¿no es cierto? Tú la abrazas y que se te escurre, ¿no? Sí, yo decía, ay, yo pensé que esto no era para mi pastor Fernando, y no, también fue para mí. ¡Ay, Dios, qué pasó! El O sea, manto de sí. unción, ¿no? Que baja. Sí, es la unción del Espíritu, ¿no? Pero esto apenas iniciaba, como dice el autor, este es el mero El inicio. inicio, De lo que aunque iba a pasar. María dice
que no es realmente el inicio, sino es algo que la iglesia había perdido y que Dios lo estaba recuperando a través de ella, pero lo que bien dice el autor es el inicio de un movimiento carismático, de un movimiento pentecostal. Es apenas el mero inicio de esto, ¿no? Bueno, el llamado de Dios. ¿Qué podemos hablar del llamado de Dios, José Luis? ¿Cómo entender el llamado de Dios? Después de haber visto a Dowie, después de ver a esta María Woodworth, ¿cómo podemos entender el llamado? ¿Hay gente que ha sido llamada por Dios? Yo creo que hay gente que ha sido llamada. Yo creo que sí, y como hemos comentado y lo decías, Rubén, en los anteriores programas, esta parte del llamado es algo que muchos sentimos y que lo tenemos en nuestro ser, ¿no? Es algo que cuando nos llega se queda y nos da y tenemos esa necesidad de sacarlo, ¿no? Muchos de los que pudiéramos tener algún llamado de cualquier tipo, pasa lo mismo que pasa con los generales, ¿no? No sabemos realmente cómo actuar, no sabemos qué hacer. A lo mejor no lo creemos, a lo mejor lo menospreciamos sin querer, ¿no? Porque lo tienes en stand-by. En stand-by, porque pues eso no qué, sabes lo ¿no? justifica uno, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo en lo que ha estado, bueno, en los dos generales, vamos a ver qué va a pasar muy seguido este asunto, pero sí es algo que tendríamos que ir aprendiendo, ¿no? De lo que vamos a ver en estos libros y del propósito de leerlo y de que aquí lo podamos comentar, cómo es que este llamado está en nosotros y tenemos una necesidad de alguna manera siempre de tratar de sacarlo, ¿no? En el caso de María eso comenta, ¿no? Ella siempre traía esa necesidad, ¿no? de hacer algo, de hacer lo que Dios le pedía. Dice este libro que ella, cuando oran por ella, dice inmediatamente, no sé qué tan inmediatamente, pero dice que escucha la voz del Señor, ¿no? Y que le dice que vaya a los caminos y a los arbustos para reunir las ovejas perdidas, ¿no? Entonces ella entiende que esto es algo que ella tiene que hacer, y de ahí lo que hemos ahorita platicado, ¿no? ¿Cómo le hago? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Entonces crea ella un plan para poder ejercerlo, ¿no? Creo yo también que parte de lo que vamos a ir aprendiendo, que pasa en estos generales, es que muchas veces pensamos que este llamado que Dios nos da viene como si alguien nos dijera, mira, te encargo esto, hazlo, ¿no? Y ahí ve cómo le haces, ¿no? Este es tu encargo de tu vida, y esfuérzate y hazlo como bien puedas, ¿no? Y lo que podemos ir viendo es que no es así, ¿no? Que muchas veces pensamos que esto tendría que funcionar de esta manera, y entonces empezamos a buscar cómo le voy a hacer, ¿no? Y ahora cómo le hago y cómo lo hago, cuando tendríamos que dejar que el llamado que está en nosotros y que Dios nos va a ir guiando, podamos nosotros ir conforme a Él nos va dirigiendo. Es que ¿no? es eso, el llamado, ¿quién te lo da? Dios. Ajá. ¿Quién te va a dar las herramientas para cumplir ese llamado? Dios. Pero si el llamado te lo da Dios y tú quieres hacer lo que tú piensas para cumplir el llamado, pues hace clic. No encaja. Mira, O sea, sí, no hace clic. Estamos leyendo una biografía de una mujer que Dios la usó sobrenaturalmente durante muchos años. Uh-huh. ¿Ok? Por esa razón, pues llamó la atención, por esa razón tuvo un ministerio importante y está escrita en un libro, y hasta yo tengo aquí otro libro de... ¿Ok? El asunto es que yo creo que hay mucha gente que ha sido llamada, pero que no ha continuado con el llamamiento, que pudo haber tenido una unción poderosísima hacer algo siguiéndole, trascendental, pero no la usó. Aquí estamos leyendo una persona que sí lo hizo, ¿no? La palabra de Dios en Apocalipsis dice que hay llamados, escogidos y fieles. Dice, los que con Él están, los que van con Jesús, son llamados y escogidos y fieles. Yo veo tres peldaños, ¿no? Llamados.
yo creo que hay mucha gente llamada, ¿no? Tienen llamamientos del Señor para diferentes áreas. Pero es algo que tú tienes dentro de ti porque sabes que lo tienes, de que el Señor te lo ha puesto, ¿no? El Señor te ha puesto que le sirvas, no sé, cantando, en la música, en los negocios, ministrando con los niños, o sea, y te ha dado dones, habilidades para hacerlo. Entonces, hay llamados, pero hay personas que además de llamadas son escogidas, ¿no? Han estado con el Señor y el Señor los ha escogido, ¿no? El Señor, dentro de todos los que eran sus discípulos, eligió a 12. Eligió a 12 para que para establecerlos, para que estuvieran con él, ¿no? Y algunos otros, además de ser establecidos, han sido fieles. Esta es una mujer que fue llamada, escogida y fiel, ¿no? Fiel a un llamado, fiel a un ministerio que el Señor le estaba dando. Yo por eso me llama la atención esto en estos dos generales que hemos visto, ¿no? En el caso de Dowie, él inicia con un ministerio común y corriente como todos los demás, yendo a un seminario, estudiando, lo mandan a una iglesia ahí chiquita porque ya terminó sus estudios y todo, y es un ministro totalmente intrascendente hasta que tiene una revelación que le cambia la vida. En el caso de María vemos un llamamiento y ese llamamiento empieza a florecer poco a poco a partir de que ella se atreve, ¿no? a hacer las cosas, que se atreve a ir a predicar. La primera vez en su familia, ¿no? Y como tú dices, y hubo parte de la familia que salió huyendo, otros que creyeron en el Señor en ese momento, ¿no? Que se convirtieron al Señor. Pero fíjate, incluso lo que ahorita estábamos comentando, dice el autor, ¿no? Y lo que decimos que es muy subjetivo y es si ella hubiera obedecido, así dice, ¿no? Porque de entrada ya le dice que es desobediente, ¿no? Ya sin saber ni nada dice que es desobediente, ¿no? Y dice, si hubiera obedecido, no hubiera pasado tal cosa, ¿no? Igual también lo dijo de Dowie. Sí. También lo dijo de Dowie. Si no hubiera hecho esto, seguramente hubiera esto. Bueno, la cuestión aquí es, y lo que decíamos ahorita, y lo que comentaba yo es, que muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu y pensamos que debería de ser así, y entonces ponemos nuestro razonamiento y bla, bla, y entonces empezamos a querer trabajar, los que queremos trabajar en el llamamiento, ¿no? De una manera que seguramente Dios no es algo que Dios tenga o que no es algo que Dios ya hubiera dispuesto para que nosotros hagamos toda esta parte. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, incluso lo vemos también con María, que ella tuvo muchos más obstáculos que Dowie, por lo que ya decíamos, por ser su condición de mujer y por lo que vivía en ese momento. En el momento en que ella se atreve, el Señor empieza a quitarle muchas cosas, ¿no? A través del poder que le da, de la cobertura, de todo lo que tiene, empieza ella a poder quitarse todos esos obstáculos que va teniendo, ¿no? La pregunta es, si ella hubiera iniciado desde pequeña o a una edad no a la que ella empezó, sino antes, seguramente el Señor también le hubiera quitado todos esos obstáculos, ¿no? Digo, yo no voy a decir, pues no hubiera tenido hijos, ¿no? O sea, no lo sé. El punto es que el asunto aquí es, por lo que comentábamos en este momento, ¿no? El llamamiento es algo que el Señor nos da, que como dice Rubén, lo tenemos, que creemos que es algo que necesitamos hacer, es parte ya de lo que necesitamos hacer, ¿sí? Y el punto es cómo lo voy a ejercer, ¿no? Todos estamos llamados a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Todos tenemos esos tres llamamientos. Eso no es únicamente para pastores, predicadores o ministros. Todo cristiano, toda persona que ha sido alcanzada por Jesucristo tiene tres llamamientos, y eso está, creo que más que claro, ¿no? Y ahora, aparte de eso hay unción. Aparte de eso, el Señor está con nosotros y la guía del Espíritu está disponible para todos nosotros, ¿no? Así que no es necesario que para un llamado tengas que ser
estar en una superposición en la iglesia ni en ningún lugar, Entrar es a desde un- tu a un- casa, en tu Entrar a escuela, estudiar. en tu trabajo, En donde- porque las personas están en todos lados. Y la Desde ahí promesa del Padre es para todos es los hijos. para todos, exacto. ¿No? Entonces, donde estés, ahí está el llamado para hablar y cumplir ese llamado que Dios te da. Ahora, un punto que a mí me pareció muy padre de ella, algo que se recalca mucho, o recalca mucho el autor, es que ella siempre iba a la palabra. Ella tenía alguna duda o no sabía qué hacer y entonces dice que iba a la palabra, consultaba la Biblia y el era Señor, su manual, ¿no? Su exactamente. referencia. Entonces era como le revelaba al Señor, ¿no? Desde el hecho de decir, oye, a ver, que seas mujer no es el problema, ¿no? Desde ahí le empezaba a revelar al Señor. El asunto cuando el Señor también le dice, ahora empieza a sanar, ¿no? Sí, Trabaja ya se movía en manifestaciones y maravillas, Así es. pero no en sanidades. Sanidades. Hasta que el Señor le dice, empieza a A sanar sanar. a los enfermos, ¿no? Cosa que ella No se quería. resistía, no quería, porque pensaba que eso la iba a desviar De su de su llamado. ministerio, de su llamado, ¿no? Ahora, el llamado y el ministerio que ella tuvo fue de evangelista. Evangelista. Ella no era su ministerio no era de pastor. sanidad. Su ministerio no era de pastor, ¿no? O sea, que esto es, creo que quede claro, ¿no? Sí. O sea, era un ministerio evangelístico en donde ella se movía para llamar a las personas hacia el Señor. Y entonces el Señor le dice, empieza a sanar a los enfermos, y ella dice, no, porque ella piensa que al hacerlo se va a desviar de un ministerio evangelístico Así es. que ella estaba desarrollando. Claro. Va a la palabra y el Señor le muestra en la palabra que va junto con pegado, como dice. Claro. ¿No? Que el Claro. hecho de que ella sane trae a la gente a los Parte- pies de Esas Cristo, cosas. ¿no? Y parte de las buenas noticias Es la- que tenemos en Cristo Jesús es la sanidad. Y es lo que ella Sí. recibió, o sea, su llamado no fue basado en que la gente se cayera, su llamado estaba basado en el amor de Jesús y en la cruz. En la Y entonces cruz, al estar en la exacto. cruz, la Sí, sanidad se da de sí, forma sí. automática, la liberación se da de forma automática, la manifestación del Espíritu se da de forma automática porque ella está enfocada que el llamado era la cruz y era el amor de Jesús, no era, o sea, dar a entender eso a las personas, no que explicarles por qué la gente se caía. Entonces, Pero obviamente hay un poder claro, implícito eso se da, sí. que atraía. O sea, esto es lo interesante, ¿no? Habría un poder de atracción no por las sanidades. En el Sí, caso no. de Dowie, ¿no? Era- El poder de sanidad es lo que atraía a las masas. En el caso de María Woodcourt, Era el trance. Era el trance. era el trance, era que la gente cayera, que tuvieran visiones, etcétera, ¿no? Este era el... Sí, de hecho menciona el autor, ¿no? Como investigadores, ¿no? Médicos, médicos, y y religiosos, religiosos. iban para decir, a ver cómo es esto, ¿no? O sea, casi, a ver, quiero sentir eso. O sea, más iban por una situación de morbo, Por morbo. que por Exacto. buscar a A Dios. Dios. Pero resultaba Sí, les que terminaba. inmediatamente Eran recibían a convertidos, Dios, eran claro. De convertidos. hecho, ¿no? hubo unas chicas que estaban enfiestadas y dice, pues vamos para ver qué se siente, ¿no? Para experimentar algo nuevo, y resultó que igual cayeron, llegaron por diversión y salieron convertidas a Es que eso. era un circo, ¿no? Ujú, O sea, así. la gente iba a verla como ir a un circo, Sí. a ver un espectáculo de cosas extrañas, ¿no? Paranormal. Sí, porque era algo que Paranormal, nunca algo había así. Ajá. sucedido, y Así entonces es. estaban ni ella, la misma María lo menciona, dice, yo no sé explicar qué está pasando. Sí, que la gente Cayera y dice caía y cayera que y se que- quedaban como muertos En trance. en trance, pero ella no lo sabía, quedaban como muertos Y después por que algún tiempo, ¿no? Y bastante tiempo, dicen que 1 2 horas, ¿no? Entonces, Pues yo Te conozco, ves hasta yo conozco una señora. Sí, conozco una señora, ¿tú crees? no, yo conozco hartas. Yo conozco hartas. Yo conozco una señora que yo la tenía que recoger del suelo, llevarla hasta mi Calidad coche de bulto. en calidad de bulto, llevarla en el coche, que llegaba a la casa. Por eso y la tenía que- llamaban la corcholata.
y la tenía que llevar hasta la cama en calidad de bulto y se iba despertando como a las 8 de la noche. Pero fíjate me interesante de eso, de esa que señora. como ¿Y aquí para qué? en el libro, las personas tuvieron visiones en esos trances y regresaban, lo que decía el autor, dice, y eran ministradas, ¿no? O sea, Dios les daba lo que necesitaban las Durante personas. todo ese tiempo. Durante todo ese tiempo. Y ahora entiendo que a esa persona seguramente me han platicado que todo lo que Dios le dio precisamente para servir en el En el Señor. ahora, ¿verdad? O sea, no, digo ahora, ya para te diste cuenta, servicios ¿verdad? que Ya te diste cuenta. que Pues sí, llevaría a cabo, sí, ¿no? sí, es así, híjole, ¿qué les puedo contar? Es que las manifestaciones son maravillosas, pero sí, Alejandra fue la primera que empezó a recibir, y yo siempre la llevaba en calidad de bulto, ¿no? Y tú en calidad de incrédulo. No, de incrédulo no, pero era chistoso porque la gente, cuando veían que me la llevaba así, me decían, no te preocupes, mira, Está va a estar bien. bien, va a estar bien, ahorita que llegue y déjala que se duerma, no tengas ningún problema. Sí, hombre, no pasa nada. Pero el caso es que se echaba sus Largas horas, jornadas. sus horas, ¿no? Hasta que el Señor por primera vez a mí me llegó a tocar, ¿no? O sea, yo fui más Duro de corazón. más duro para ello, tal vez, no sé, más resistente, no sé O cómo más, decirlo. ¿cómo se dice? Más intelectual. Pues no, Racional, como más Racional. racional. Pues no tanto, o sea, pero fue algo Diferente, pues. diferente, fue Es algo que yo creo que el padrísimo. Señor no a todos Sí, nos trata sí, igual. sí. Cada quien, o sea, el Señor trata a cada uno de diferente manera y de acuerdo también a lo que necesite cada persona y a lo que quiere el Señor para esa persona. En una ocasión les comento, Ahí va, luego. me llaman los edecanes para decirme, muy preocupados, por favor lleva a tu esposa al doctor. Porque, Ya me decían loca, desde entonces la llamaban loca, perdón. porque sucede que fue ministrada, salió volando para atrás dice, y se pegó en la cabeza con el tubo de la silla. Las sillas eran metálicas. Las sillas eran metálicas, dice. Desde pero entonces quedé así. el caso es que Ay, pero quedó. voy con Alejandra cuando ella se levanta y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? A ver, déjame ver, que si tienes un chichón, que si no sé qué. Y ella me dice, ¿por qué? Y pues, me dijeron que te golpeaste muy fuerte en la cabeza con un con el tubo de la silla. ¿Y tú Y quién entonces- eres? Entonces ella me dice, no, dice, yo sentí que pusieron sus Sí, manos. así que las manos me dejaron la me dejaron cabeza en el suelo. Dice, no, para nada, yo no me pegué. Le digo, pues me dicen que te pegaste muy fuerte. No, para nada. No, yo estoy bien, no tengo nada. Y así como que qué increíble, ¿no? O sea, pues gracias a Dios, ¿no? O sea, Entonces, él tiene control de... De él tiene hasta control no te- de- me acuerdo yo de de que yo estaba las cosas, sirviendo. ¿no? Y están las El columnas. asunto es, con María Woodward, las manifestaciones empezaron a dar, pues obviamente en que la gente caía, mucha gente entraba en trance. Esto es algo interesante, ¿no? Hoy día no ocupamos esa palabra porque a muchos les asusta. Ahora sí. La Sí, palabra es trance más psíquico, ¿no? está como en una cuestión psíquica, en una cuestión metafísica, quizá. metafísica, brujos, cosas por el estilo. La palabra trance no está en ese rubro, sino que es una persona que cae en una cuestión espiritual, ¿no? En donde empieza a ser ministrada. Hay trances obviamente espiritualmente del diablo y hay trances en el que el Espíritu de Dios es el que te está ministrando. La gente entonces tenía visiones, tenía revelaciones, era sanada o se levantaban con un propósito totalmente diferente. Después de haber estado tirados en el suelo. Hay mucha gente que dice, ¿y eso para qué? O sea, ok, sale. Supongamos sin conceder que esto es de Dios, me lo han dicho, ¿no?
supongamos sin conceder que esto es de Dios, tú te caes, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cómo para qué? Ah, bueno, pues lo que tú no sabes es lo que Dios está haciendo contigo mientras tú estás Tirado. Tirado ahí en el suelo. O riéndote, o... no yo sé, recuerdo brincando. una vez conmigo, yo recuerdo una vez en que estuvimos en un congreso de hombres, fuimos a Huastepec, y entonces Fernando Sosa ministró, se puso loco, como casi nunca le ¿Quién, el ocurre. pastor o Sí. campo? El pastor se puso loco. Entonces empezó como aquella vez que les conté de Naum Rosario, ¿se acuerdan que con una botellita de agua? Y terminó aventando cubetadas, ¿no? Estábamos finalmente en Huastepec, pero estábamos dentro de un salón de hotel, ¿no? Y en el salón de hotel aventó cubetadas de agua para todo el mundo. Había alfombra y todo. Alfombra y todo el rollo. Entonces, pero echó sus cubetadas, todo el rollo. Bueno, el caso es todo que... lo de Gloria ahí tenían. Caímos. Le faltaron los globos. Caímos. Y pues, según yo había pasado muy poquito tiempo, pero yo empecé a sentir que, y yo no me levantaba porque yo sentía que dos manos estaban sobre mis pies, ¿no? Que me estaban ministrando, o sea, había dos manos que me estaban ministrando en mis pies. Y pues yo decía, pues alguien está orando por mí, pues yo me dejo, ¿no? Entonces, pues que oren por mí. Y ahí estaba, hasta que esa administración empezó a subir como que de tono, de nivel, y empecé a sentir dolor, mucho dolor, más dolor en el pecho, en el corazón, hasta el momento en el que yo ya no, ya no aguantaba, era insoportable, ¿no? Y entonces decidí levantarme y decirle a la persona, ya, stop it, ¿no? Ya, listo, ¿no? Cuando me levanto para decirle que ya, no había nadie, todos se habían ido a comer. Estaba solo. Me dejaron solo en el... Tirado en el suelo en ese lugar. Todos se habían ya ido a comer. Estaba yo solo, no había nadie. Entonces me levanté así como que, what? O sea... pues sigue dándole celular. No, ¿cuál sigue dándole? Me muero ahí. Me muero, o sea, no, estaba intensísimo ese asunto, intensísimo. Entonces... Hubiera terminado de cambiar tu... Humor pastoral. Entonces, pues ya me paré y me fui a comer. Por cierto que esa comida también estuvo terrible, impresionante, porque terminó en bolillas. En bolillas. Ay, qué lugares son. Hay que escoger a tus amistades, querido. Dios. Bueno, fue algo impresionante. Dios hace cosas mientras uno está tirado, está siendo ministrado. Si tú piensas que caer en una administración es folclore cristiano, estás muy equivocado. No es folclore, es la obra del Espíritu, es Dios operando dentro de ti, es una manifestación del Espíritu. Dios está obrando en ti. Yo quiero decirles, yo estaba consciente, no estaba inconsciente. Yo me podía haber levantado en el momento que yo quería, pero como sentía esas dos manos en los pies, yo decidí quedarme pensando en que alguien me estaba ministrando. Y dije, pues mientras sigan orando por mí, pues yo me dejo, ¿no? Pero no había nadie. Era el Señor el que lo estaba haciendo. Así es que hay una diversidad de manifestaciones del Espíritu. De hecho, el autor habla de 4, ¿no? Sí, es lo que les quería comentar, que en las reuniones de María, o sea, se comentan que había 4 tipos de visiones, que era, o sea, ella las definía como una forma en que caía el poder de Dios, que se manifestaba el poder de Dios. Se hablaba de una visión interna, que es cuando se veía al hombre interior, al hombre espiritual, y que de esta visión se podían adquirir muchos aprendizajes, ¿no?, para la vida. La segunda visión era una visión abierta, que era con los ojos abiertos y que se muestran escenas de lo que Dios quiere mostrarle a la persona. Sí, es una visión. Después una visión nocturna que se daba con sueños, es cuando Dios te habla en nos sueños. muestra
alguna determinada situación. Y la visión en trance, que era como bloquear o congelar las capacidades naturales del hombre y ahí dejar que Dios hable y se mueva. Y ahí se desataban muchas revelaciones del cielo y del infierno. Y muchas personas que tenían visiones del infierno, pues llegaban y se arrepentían. Y se arrepentían por lo que veía. Entonces, los trances pues sí se convertían en comidilla, ¿no? En estas reuniones que muchas personas iban con una intención de morbo, a ver qué criticaban, qué juzgaban, pero finalmente estas burlas se convertían en clamor a Dios, ¿no? O sea, mucha gente. Sí, porque muchas de las visiones que tenían las personas, según el relato de ellas, era ver el cielo y el infierno, ¿no? Entonces, ver a dónde iban a terminar, ver que, ahora sí que una comparación, ¿no? Y pues elegían por Dios, claro, al ver todas esas manifestaciones del infierno, ¿no? O sea, visiones del infierno. Las manifestaciones eran del espíritu, las visiones que de repente tenían eran del infierno o del cielo, ¿no? Lo que Jesús había hecho por ellos. Pero hay muchas, hay una diversidad de manifestaciones, ¿no? Gente que se queda congelada, sin moverse durante mucho tiempo, gente que cae, gente que ríe, gente que llora, en fin. María dice que ella nunca impedía que la gente pudiera manifestarse dentro de una reunión. Podían cantar, podrían danzar, podían brincar, podrían gritar, podrían alabar al Señor de diferente manera. Sí, con orden quiere decir que en el momento de alabar y todo eso, pues se vale, o sea, todo tiene su tiempo, pero ella permitía que toda la gente lo pudiera hacer, no teniéndole miedo a que fuera una manifestación emotiva, ¿no? No necesariamente espiritual, pero emotiva. Porque finalmente nuestras emociones también es parte de nosotros, ¿no? El día de ayer yo veía un partido de fútbol y me llamó mucho la atención que cuando meten un gol sacan a la gente, ¿no? O sea, el enfoque ya no lo pusieron a los futbolistas, sino pusieron un enfoque hacia la gente. Y la gente estaba vuelta loca, ¿no? Estaban gritando, brincaban, hombres y mujeres brincaban. Y como que le hacen nada. O sea, estaban felices, ¿no? Eufóricos. Y cuando yo los veo, yo dije, wow, o sea, yo quisiera ver a la gente gritando y fervientes, porque Cristo los salvó, porque sus pecados ya no están, porque ya no hay culpa, porque su registro está limpio. Digo, mucho más grande que meter un gol de tu equipo es que tu libro esté escrito, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Claro. Sí. Yo quisiera verlos brincando de esa manera, pero en la iglesia la gente tiene pues el prejuicio de que en la iglesia tienen que estar callados, tienen que estar todo tranquilo, ecuánimes y demás. Solemnes. En una iglesia, no me acuerdo de dónde fue, una iglesia católica en donde Alejandra y yo entramos, no sé por qué, ni me acuerdo si fue aquí en México, fue allá en Europa, nos sentamos y yo crucé la pierna. ¿Te acuerdas? Sí, en la Catedral de México. En la Catedral de México yo crucé la pierna, estábamos enfrente y yo estaba viendo y todo, y yo crucé la pierna, y llegó alguien a decirme, aquí no se puede cruzar la pierna. No está permitido. Irrespetuoso. O sea, ¿what? O sea, ¿qué tiene cruzar la pierna? Bueno, pues tuve que dejar de cruzar la pierna porque era irrespetuoso estar en ese lugar con la pierna cruzada. Imagínense la mentalidad. La mentalidad religiosa, ¿no? La mentalidad religiosa. Y entonces esa mentalidad religiosa católica pues ha trascendido a la iglesia muchísimo, en que no acepten un mover espiritual de este tipo, ¿no? Emotivo, espiritual, gritos, o sea, no lo les parece irreverente, ¿no? Algunas personas, les quiero decir, dentro de la congregación tienen años
y de repente alguna persona grita y vienen y me dicen, yo creo que está un poquito mal de la cabeza esa persona, ¿verdad? O sea, no tiene nada de mal de la cabeza, es el Señor el que le está tocando, o sea, y entonces hasta se alejan, hasta como que dicen, ay, yo me cambio de asiento y yo me vengo para acá porque como que le está patinando un poquito la cabeza. O sea, no entender. Y además, aparte, cada quien entiende la manera de la salvación. O sea, no que el resultado sea diferente, sino el cómo toma en cuenta la salvación. Se regocijan por esa salvación, como dices, que su nombre ya está escrito en el libro de la vida, y hay otras personas que, bueno, su mismo carácter, como lo hemos visto con estos dos avivadores, es más tranquilo, y pues están más yo creo que también es un ¿no? asunto de que no se dimensiona, ¿no? No se dimensiona realmente lo que es la salvación para nosotros. O sea, pensando en estos cuatro, en el caso mío, a mí se manifiesta en visiones nocturnas. Yo he tenido varias sueños y yo he visto el infierno en los sueños, me ha mostrado el Señor el infierno. Cuando tú tienes esa posibilidad, ¿no? De incluso cuando yo creo que hace algo parecido del trance, porque cuando tú tienes un sueño muchas veces lo vives, ¿no? No sé, hasta a veces despiertas sudando y todo porque lo estás viviendo, ¿no? Entonces estás sintiendo lo que está pasando, ¿no? No sé qué tanto sea esto en una visión despierto, ¿no? O la parte interna, pero en el caso de la visión nocturna, lo vives, lo sientes, vaya, es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando dimensionas verdaderamente lo que es la salvación, pues llegas a regocijarte, ¿no? Pero a veces pienso que también otro asunto es que no se dimensiona, pues estoy salvado, ¿no? Sálvame de los pecados, ya no chido, están, ¿no? O sea, como que, pues qué bonito, ¿no? O sea, qué padre, y gracias, Señor, porque sí, pero oye, pero no dimensiono que gracias a eso no voy a vivir toda la eternidad en el crujir de dientes y todo este asunto, ¿no? Entonces también es parte de no tener esa dimensión de las cosas, esa sensibilidad de las cosas, y por el cual tampoco hay regocijo, pienso yo, ¿no? Y cuando sí lo hay, ¿no? Con otras personas, pues te parece extraño, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué tan exagerado, no? O sea, está mal de la cabeza, o qué exageradota, ¿no? O sea, yo creo que podría hacerlo más tranquilo, no se le da ¿no? gusto a nadie. Siempre. Así es. Eso siempre va a pasar. Nunca le das Así gusto a la gente. Pero lo interesante aquí es ver que la unción del Espíritu y unción de poder, por ejemplo, en Dowie era un poder extraordinario para sanar a las personas, y las sanaba de uno por uno. María Woodward tenía un ministerio levantaba las manos, en que levantaba sus manos, que dicen que eran sus muy manitas, chiquitas, que eran sus levantaba manos las- pequeñas. levantaba sus pequeñas manos, como dicen Pequeñas acá, manos. y la gente ¡pum! Caía, ¿no? ¿Por qué será? Es que no se bañaba. ¡Ahí te vamos! Y más si llegaba de Caía la gente. No sé, creo que eso nada más lo he platicado con ese grupo, no lo recuerdo. En el Palacio de los Deportes, cuando estuvo Benny Hinn, yo estaba coordinando el evento en el primer piso ese día, y Benny Hinn, con su forma acostumbrada, se voltea hacia el público y les dice ¡Tosen! Y cuando les dice eso, como la tercera parte de las personas que estaban allí en ese primer piso cayeron sobre sus sillas, se hizo un escandalero, porque eran sillas metálicas, las que estaban ahí, se hizo un escandalero, cayeron todos, y los que estaban en el grupo de seguridad, creo que eran los zorros, Los lobos, no sé cómo se llamaban, estaban espantadísimos, ya querían implementar un protocolo de seguridad, y entonces yo, no, tranquilos, o sea, esto es normal, o sea, no se preocupen, pero ellos estaban alteradísimos, no comprendían lo que estaba pasando, ¿no?
Es impresionante el mover del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en este tipo de manifestaciones. Alguien dice, oye, pero es que pues cuando hay una sanidad, pues qué padre, la persona sanó, pero ¿y si cayó qué? Pues lo que el Espíritu de Dios está haciendo, está cambiando la vida, te está suministrando de Él, te está dando de su poder, te está dando de su gracia, te está ungiendo. De hecho, alguna vez allá con Fernando, una persona, era un hombre altote, así más o menos como Oscar, papá, así altote, adornido, y dice que se quedó ahí en el piso mucho tiempo después de una administración que le hizo nuestro pastor, y cuando se levantó, pues sí, yo creo que estuvo como unas 2 o 3 horas, y dice que cuando se levantó sentía un dolor en el pecho, porque él había visto que el Señor le había literal operado del corazón, porque le había quitado el corazón duro que él tenía y le había puesto un corazón de carne. Dice, pero él lo mencionaba así, dice, yo vi cómo el Señor metió su mano. Eso es un trance. Y quitó ese espíritu y con su misma mano puso otro corazón a mi cuerpo y me siento feliz, dice, sonriendo lo decía, dice, aunque siento un dolor en el pecho, como de operación, dice, y me siento feliz, siento ganas de ir a hablar al mundo, o sea, fue realmente un cambio, el otro lado de la moneda. De tal manera que él empezó a hablar de la palabra de Dios, cosa que antes no lo podía hacer. No lo podía hacer, sí. Así es que estemos expectantes de lo que el Señor puede hacer. Ahora, si lo hizo con esta niña, lo puede hacer también contigo, ¿no? Sí. El asunto es, ella era una mujer, bueno, pero ya son... Ya. Es que tenemos un tema muy interesante para platicar. Todos son interesantes. No, sobre este. Sobre este caso tenemos el hecho de que ella era una mujer. O sea, quisiera que lo viéramos desde muchas perspectivas sociales, entornos de ese entonces, el entorno actual, porque hoy día, les doy un preámbulo para lo que va a suceder la próxima semana. Hoy día yo veo que son muchísimas mujeres las que están sirviendo en la obra del Señor, pero quizás no se atreven a ir a algo mucho más grande, porque como María Woodward no se sienten en la posición de poder hacer algo extraordinario, algo mucho más grande. Hoy día yo sigo viendo que casi todos los ministerios, el 90 y tantos, pero los ministerios son dirigidos por hombres. Y creo que esto tiene mucho que ver con que las mujeres no se sientan seguras de poder tomar un liderazgo en un ministerio. María Woodward es una pionera, creo yo, en que rompió esos paradigmas y que inició un ministerio impresionante. Luego vamos a ver a Kathryn Kuhlman y ustedes van a ver otra impresionante mujer. Amy Semple McPherson. Amy Semple McPherson es otro. Las tres totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y vamos a ver lo que Dios puede hacer a través de grandes mujeres. Así es que si tú eres mujer, has sido llamada, el Señor se está moviendo a través de ti, atrévete a más. Dios puede hacer cosas maravillosas, pero lo vamos a ver el próximo en la próxima próxima emisión. ¿Qué nos comentan las personas? La pregunta, eran 2 preguntas las que pusimos. ¿Qué es lo que más te llamó de la vida de esta mujer? ¿Te llamó más la atención de la vida de esta mujer? Y la segunda es, ¿qué opina de que una mujer sea una ministro de Dios? Alejandra, aquí mi esposita, aquí al lado mío, ¿qué es lo que más te llamó de la atención de la vida de esta mujer, que siempre estuvo dispuesta a servir al Señor sin importarle las consecuencias ni las circunstancias que eso pudiera implicar? ¿Y qué opina de que una mujer sea ministro de Dios? Que Dios puede llamar a quien quiera, pésele a quien le pese.
esta respuesta está cargada de algo. Esta respuesta tiene una carga emocional. Yo quiero preguntarte eso la próxima semana, porque esta respuesta tiene una carga emocional. Sí, ese de pésele a quien le pese. Así es. Entonces ahí hay mucho que explotar en esa respuesta. Entonces que Dios utiliza a quien quiere, ¿no? Absolutamente. Llama a quien quiere y pues a nosotros o a las demás Aunque personas. los demás se enojen. Aunque los Exacto. demás se enojen, o sea, ¿a nosotros qué? Si Dios es el que lo ha decidido así, Él es el soberano, Le agrado a él, no a las personas. yo tengo que servir al Señor, no a las El apóstol personas. Pablo decía, yo tengo muy poco ser juzgado por los demás, ni aún me juzgo a mí mismo, ¿no? Así es. O sea, me vale un comino y 2 cacahuates. Bueno, que 3. digan los demás. 3 cacahuates. Que uno por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la mujer de la vida de esta mujer? Juan Manuel Montoya nos dice el arrojo que tuvo, que pese a que en su época era mal visto que una mujer predicara, aceptó el llamamiento de Dios. Además de su gran fe para seguir adelante ante su falta de aceptación de mucha gente religiosa y ante las adversidades familiares por las que atravesó antes de iniciar su ministerio. Sí, esto es persistencia, ¿no? Sí. Creo que este es un atributo que podemos ver en Dowie y que podemos ver en María. Creo que este es un atributo que podemos ir empezando a catalogar al ver a estos hombres de Dios. Claro. Persistencia en medio de adversidades, de oposición. ¿Qué opina de una mujer que sea ministro de Dios? Que Dios unge y hace llamamientos tanto a mujeres como hombres sin distinción alguna. Nos dice Librado, me llamó la atención que su fe y que a pesar de perder a sus hijos, sus esposos, ella continuó predicando la palabra de Dios. Ella tenía como que muy claras las prioridades, ¿no? ¿Qué opina de que una mujer sea ministro de Dios? Que Dios no hace acepción de personas. De hecho, ella sintió el llamado de Dios desde pequeña. Es verdad. Ana María Álvarez nos dice que le llamó la atención que ella fue una mujer aguerrida en el Señor, que pasó pruebas muy fuertes perdiendo a sus hijos, que reconoció el llamado que tenía y fue una mujer de gran impacto, haciendo milagros con la llenura del Espíritu Santo. Sí, así es. ¿Qué opina de que una mujer pueda ser ministro? Que es una gran bendición de Dios que usa Él a quien quiere. Así es. Vianney le llamó la atención que nunca se dejó vencer, que siempre estuvo dispuesta a predicar la palabra y a pesar de que en esa época no se estaba permitido que una mujer predicara, vemos que Dios la respaldó y cuando los ministros que no estaban de acuerdo cayeron tocados por el Espíritu Santo, la confianza de ella tenía que ningún mal podría actuar en su contra. ¿Y qué opina de que una mujer sea ministro? Que no importa el sexo, ya que Dios no hace acepción de personas. Como mujer, también se cumple el mandato de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios ha usado a muchas mujeres para que las vidas de muchas personas sean transformadas por el poder de Dios y que la salvación llegue a todos los demás. Así es. Renata nos dice que le llamó la atención de la vida su fe, su fortaleza, confianza en Dios y su valentía para continuar. Opina que de que una mujer pueda ser ministro de Dios, dice, me sorprende, pues no lo había visto así, y sin embargo me da fortaleza y corrobora que Dios no hace acepción de personas. Me hace darme cuenta que nada es imposible para Dios y que es impresionante tener un corazón dispuesto a Él. Por lo que puedo entender, Renata nunca había pensado que una mujer pudiera ser ministro de Dios. Interesante. Hilda Nava dice, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Bueno, la fe, la tenacidad para llevar su ministerio. A pesar de todas las adversidades, amenazas y oposiciones que tuvo, una gran fe de esta mujer. ¿Qué opina de que una mujer sea ministro? Que es algo hermoso, que puedo servir al Señor como ministro. Bueno, estas personas hoy participaron con nosotros con sus opiniones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los que han estado con nosotros el día de hoy. Desde San Luis, desde Mérida. San Luis Potosí, estuvo Mérida. Gabriel Valencia.
Ah, muy bien. Saludos. Véanlo Gabriel, desde el saludos. principio, compártanlo, déjenos sus comentarios. Sí, bueno, nos han visto muchísimas personas. Hoy llegamos a 35. Sí. Muchísimas gracias, Gracias por todas a las todos. personas que nos han estado viendo el día de hoy. ¿Con qué te quedas hasta este momento? ¿Con qué se quedan ustedes? Hasta este momento nos faltan ver algunos temas importantes. Les digo, el aspecto de una mujer ministrando. Yo quiero hablar mucho sobre esto, quiero que platiquemos de esto. Vamos a hablar de las características del avivamiento que ella tuvo. Incluso aquí yo voy a hablar un poquito de los abusos, de repente, de cómo creo que la usaron a esta mujer, la usaron para diferentes propósitos. Creo que es algo bien interesante. Y vamos a hablar de la oposición que existe en el mover del Espíritu. Vamos a estar hablando de esos 3 puntos muy importantes. Así es que no se pierdan el programa, Claro. el próximo programa. Pero hasta este momento, ¿con qué se quedan? ¿Con quién empezamos? Bueno, yo me llama mucho la atención que, como dice su biógrafo, ella prefirió perder su reputación terrenal para ganar la celestial, ¿no? Que muchas veces te creas enemistad con el mundo para ganar la amistad con Dios. Entonces tienes que vencer muchas adversidades, muchas oposiciones, muchas desventajas. Ella se enfrentó a un sistema religioso, a un sistema social de esa época, tuvo que pasar muchísimas adversidades y sin embargo jamás bajó la mirada y siguió un propósito. Y en esa época, bueno, yo me imagino, como les decía, si ahora mucha gente les asustan las manifestaciones del Espíritu Santo, en su época fue mucho más. Y ella decía que por la religiosidad y la mentalidad nos perdemos de esas manifestaciones que son grandiosas y que son fundamentales para la iglesia de Dios. Con eso me quedo hasta el momento. Sí, yo igual a mí me deja en este momento el hecho de saber cómo cuando el Señor te da llamado y además te da el poder, ¿no? Como ha sucedido en estos 2 casos, cómo es que el Señor mueve todo y siempre está contigo. Repito lo que decía hace ratito, no es algo que el Señor te diga esto es y hazle como puedas, sino que Él siempre te respalda, Él siempre está contigo, Él mueve las cosas para que para que se dé todo y el propósito que Él tiene previsto para ti se cumpla, ¿no? Un punto importante que yo veo en estos 2 generales en este momento, ella se mueve en el Señor, trabaja en el Señor y el Señor siempre está apoyándola. En el caso de Dowie, se mueve en el Señor, toma decisiones, ya dijimos correctas, incorrectas, errores, lo que quieran, toma decisiones, ¿sí? Pero aún así, también el Señor lo respalda y el Señor también se mueve con él y el poder está. Entonces, a mí me parece muy, muy significativo cómo es que cuando tenemos un llamamiento y tenemos el deseo de generar algo, cuando nos atrevemos y creemos en Dios, Dios siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a respaldar. Yo me quedo con lo que ella decía, que el predicar tiene que ser con poder y con manifestación del Espíritu. Es que eso lo dice la Biblia. Ajá. El apóstol Pablo dice. Precisamente es mi conclusión, no me la roben. Haciendo referencia hacia Pablo. Entonces, a mí me inspira a buscar eso. Claro. Que cuando yo hable a las personas, a los enfermos, a donde quiera que esté, sea con manifestación del Espíritu y de poder, para que no solamente la persona a la que le estoy hablando, sino las personas que estén a mi alrededor puedan convertirse al Señor. Yo me quedo con eso y con el espíritu de amor que ella mostraba. En la parte que dice Joel que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, sobre cualquier tipo de persona, yo leía que a ella no le importaba, o sea, ella traspasó eso, ¿no? El que a negros, a ricos, a pobres, el manifestar el amor de Jesús a toda carne, a toda persona, en cualquier situación que se encuentre la persona. Yo me quedo con eso, que se derrame un espíritu de amor sobre mí, que no ver aún lo peor de esa persona o lo que haya hecho o cómo esté,
sino manifestar la gracia, manifestar la misericordia de Dios sobre esas personas. Wow, excelente. No, pues te quedas con todo. De hecho, bueno, eso que dice Solecita, mi conclusión es 1 Corintios 2, el capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Así que el que diga que Pablo andaba bien preparado, no, dice, estuvo con debilidad, temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y creo que es lo que le pasó a María. Ella no sabía qué decir, no sabía qué predicar, pero sí sabía algo. Conocía el amor de Jesús y la cruz, entonces sabía que hablando de eso, al predicar tú de Jesucristo y al predicar de su amor, eso simplemente va acompañado de demostración del Espíritu y de poder, porque es la esencia de Dios, es lo que está en Jesús. Entonces, pues es eso, que no tengamos miedo a ver qué decimos. Es interesante, hay mucha gente que predica. Uh-huh. No pasa nada. Uh-huh. La predicación del Evangelio tiene que ser con demostración del Espíritu y de poder. Y fundamentada a Jesucristo y a este crucificado. Sí. Porque así si tu predicación no está basada en Jesús y su crucifixión y su resurrección, no puede haber demostración del Espíritu y del poder, porque es la base de todo. Entonces, sí, hoy hay predicadores que predican de historias de experiencias, no está mal, pero si quieres ver una predicación que tenga demostración del Espíritu y de poder, debe ser predicar de Jesucristo y este crucificado. Absolutamente. Claro. Ale, pues ¿con qué te quedas? Con lo que yo más me quedo es que fue una mujer de oración, de fe, de mucha fe, y que todo se lo dejaba a Dios. Ella dependía totalmente de Dios, y en la oración es donde Dios le hablaba, donde Dios la fortalecía y donde Dios la guiaba para hacer lo que Dios quería que ella hiciera, para que ella pudiera cumplir el llamado que ella tenía, como decía bien Oscar, con manifestación del poder de Dios, que eso es lo que a muchas personas, al no conocerlo, al no conocer a Dios, pues les impacta, pero les asusta y lo desechan, como lo vimos con Dowie, que él criticó mucho a esta María precisamente por las eso, manifestaciones, por las manifestaciones que tenía el ministerio de María, y que él no entendía, no conocía, y nunca quiso, como dice el autor, nunca quiso hablar con María para platicarlo, ¿no? Igual hubieran sido una mancuerna perfecta, ¿no? Capaz que hubiera sido hasta su esposo, no sé, ¿no? O sea, se llevaban 4 años, sí. Sí, era posiblemente, no estaban a la par, pero bueno, o sea, una mujer de fe y de poder, que le creyó a Dios y que estuvo siempre dispuesta al servicio del Señor. Jacqueline nos dice: a mí me hace reflexionar sobre cómo soportó el dolor de perder no a uno, sino a 5 hijos, y en esa época tener la plena certeza de que estaban con Dios. Uh-huh. Y lo que verdaderamente me impactó es lo que comenta Rubén, que Dios se llevó a sus hijos para poder llevarla a servirle. Sí, bueno, al menos esto parece, ¿no? De esta manera. Es una deducción. Porque a partir de esto ella empieza a abrir, ¿no? Yo me quedo con que Dios rompe paradigmas. Uh-huh. Le encanta romper paradigmas. Yo me quedo con que la religión es un paradigma. O sea, la religiosidad se convierte en paradigmas. Las cosas tienen que ser de cierta manera, en rituales, en rutinas, y la gente no recibe nada de las rutinas ni de los rituales. La gente se puede acostumbrar a ciertas cosas, pero en esas rutinas ahí no está Dios. Dios rompe los paradigmas. Rompió los paradigmas con Dowie y rompió los paradigmas con María.
en una sociedad aquilosada, en una iglesia intrascendente, en una iglesia fría y sin movimiento, de repente Dios mete ministros fuera del estereotipo de un ministro, ¿no? Que sí, de las creencias de ese tiempo, ¿no? Fuera y de las creencias que existen, ¿no? Que tenían que haber salido de un seminario, que tendrían que tener ciertos algunos estudios, que tendrían que estar bajo una denominación, que tendrían que estar bajo la supervisión de una organización. Dios levanta gente que no está dentro de ese entorno y que les viene a romper todos los sistemas, las costumbres y la religiosidad que ellos tenían. Me anticipo un poquito, pero la principal oposición que estos dos hombres de Dios tuvieron no fue del diablo, fue de la iglesia, fue de la misma iglesia, porque se estaban rompiendo los paradigmas de la iglesia. Dios usa personas, sus generales, sus hombres más importantes, para romper los paradigmas que se han generado dentro de la iglesia. Así es que, digo, el apóstol Pablo rompió paradigmas, el apóstol Pedro rompió los paradigmas, Juan el Bautista rompió los paradigmas, Elías rompió paradigmas, Eliseo rompió, Jesús rompió todos los paradigmas. Así es que no se pierdan el próximo. No se pierdan el próximo programa y estamos todavía para romper los paradigmas de gente y llevarlos a Dios. Amén. Okay. Pues que Dios les super bendiga. Bye, bye. Muchísimas gracias. Gracias, compartan, dejen sus comentarios. Y lean el libro. Léanlo y vuelvan a ver este programa, por favor. Chao. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bye. Bye.